Seguimos en el capítulo 5, la introducción a la manipulación fotográfica. Recordad, esto no es más que una base en lo que se explican los fundamentos, los pasos a seguir, y luego con práctica podéis desarrollar las técnicas que habéis aprendido aquí. Hemos visto hasta ahora de nuestro flujo de trabajo las fuentes para descargar nuestras fotos de stock, cómo combinarlas para crear compuestos y luego igualar colores y contraste, y ahora toca el sombreado y luego los efectos de luz. Vamos a ver algunos aspectos básicos sobre los sombreados. Hay básicamente dos formas de crear sombras en Photoshop en función del tipo de sombras que vamos a crear. La mayoría las vamos a crear desgraciadamente para unos y afortunadamente para otros los vamos a hacer a mano. Digo afortunadamente para unos porque a algunos se les da mejor pintar y a algunos no tanto, aunque no será muy difícil. Vamos a ver dos ejemplos de dos tutoriales que ya tengo creados. Os pondré el enlace. Este creo que solamente lo tengo en inglés, no me acuerdo, es un tutorial gratuito que está en YouTube. Y aquí el sombreado lo he hecho a mano. Voy a desactivar todas las capas para que veáis. De todas formas, tengo en la página web en psdbox.es tengo una sección de Photoshop para principiantes en la que hago más tutoriales sobre muchas cosas, y ahí podéis ampliar esta información. Pero vamos a ver, fijaros aquí, recorriendo exactamente los mismos pasos, pues descargué las fotos de stock, las uní utilizando máscaras de capa, luego algún ajuste para darle luz y más fotos, algunos efectos con pinceles creados. Y bueno, aquí ya puse el dragón, también foto de stock, bueno, en este caso era un render 3D. Luego a la chica, ¿vale? Fijaros, así era, la puse detrás de la cola con una máscara de capa, y luego le puse unas alas, ¿vale? Estas alas de aquí, esta también, esa la he borrado un poquito para que parezca que está rota. Y bueno, le puse algunos huesos allí y algunas plumas volando. Y luego empecé a crear las sombras. La chica aún no está bien integrada en el fondo. Para ella hay bastantes capas de ajuste. Fijar, bueno, de hecho solo hay dos por lo que veo, un contraste y tono de saturación para desaturar. Pero vamos con las sombras, que es a lo que nos interesa. ¿Vale? Estas son las sombras que he creado, las he creado manualmente, tanto para chica como para el dragón. Esta manipulación la hice hace muchos años, no sé si en 2014 o 15 o incluso antes, no me acuerdo. Pero os voy a enseñar un poco cómo crear las sombras. Estas serán las sombras que creamos manualmente. Una vez tengas los elementos en la foto, tienes que ver cuál es tu fuente de luz principal. En este caso, pues como no había nada así, pues supuse que era más o menos por aquí y opté por crear unas sombras suaves, es decir, no direccionales. Si hubiera tenido un sol aquí o una lámpara grande, pues las habría hecho más estiradas hacia la derecha. Eso tenéis que tenerlo en cuenta porque es dar realismo a vuestra foto. En el caso del dragón, fijaros, analizamos un poco la forma que tiene, y básicamente a todos los objetos que pongamos, si no ponemos sombras, parecen que estén como flotando. Y en función de la sombra que creamos, conseguimos un efecto u otro. Vamos a crear una capa nueva aquí. Vosotros en este vídeo solo quiero que miréis, no hace falta que hagáis nada. O simplemente podéis seleccionar una foto, crear con un marco elíptico una bola e intentéis dibujar la sombra debajo de ella, ¿vale? Yo lo voy a hacer, o cualquier objeto que sea en formato PNG o algún render, lo podéis poner aquí e intentar dibujar su sombra. Pues bueno, aquí con el pincel, normalmente, voy a resetear mi espacio de trabajo que estaba en el 3D. Normalmente lo que hago es acercarme bastante y utilizo pinceles pequeños, o tamaño medio, en función del tamaño del objeto al que quiero pintar la sombra. Y luego cambio las propiedades del pincel. La dureza la pongo entre 40 y 50, vamos a ponerla a 45. Y luego bajo la opacidad y el flujo del pincel. Empiezo con opacidades bajas, no sé, 40 y flujo 30 o 20. La opacidad entre 40 y 50 o 60 y el flujo entre 10 y 30 o así, o 40. Y empezamos a pintar. Yo también, dado que utilizo casi siempre la tableta, activo aquí en F5 o pulsando este icono. Si no lo veis aquí, vais a ir a ventana y seleccionar pincel. Por aquí está F5, ajustes de pincel.
y activo la transferencia y la pongo en control de, bueno, presión de pluma, porque de esa forma la opacidad del trazo, la opacidad de lo que pinto, depende de lo fuerte que yo pulse con el lápiz sobre la tableta, ¿vale? Es sensible a la presión. Y empiezo a pintar, fijaros, solo con la punta del pincel, ¿vale? Si esta es la pierna, bueno, el pie del dragón, hago sobresalir solo un poquito la punta del pincel y voy pintando. Dando varias pasadas, así. Incluso esta sombra es demasiado suave. Si haces el pincel más grande, esa opacidad del 40% parece que sea más grande, porque cuanto menos grande haces el pincel con el radio, más enfocada te saldrá la sombra, aunque tengas un radio bastante pequeño, ¿vale? Y simplemente se trata de dar pasos así con el borde del pincel sobresaliendo. Aquí se supone que esto está en el aire y el suelo está por aquí, ¿vale? Por lo tanto tendríamos que crear una sombra aquí, solamente una línea. Y aquí, ay, ya me pasé, ¿veis? Solamente hace falta una pequeña línea, es lo que llamo yo sombra de contacto con el suelo. Y esta la haré recta, y aquí también. Y esto aquí recto. Bueno, así, esta pequeña línea, ¿vale? Aquí, por ejemplo, en las alas, podría pensar que el ala toca solamente aquí y esto de aquí es una sombra recta. Y está en el aire, esto suspendido. Y crear una sombra más bien así. Esta es demasiado fuerte y no queda muy bien en este caso, pero si no os queréis complicar, seguid los contornos. Aquí también. Y esta es un primer tipo de sombra, porque luego tenemos que crear una sombra más suave. Pero la sombra del objeto justo que toca en el suelo, aquí también, fijaros. La cola va haciendo esta curva y yo imaginé que en lugar de estar toda tocando el suelo, solo tocaba esta punta. Hay que hacer bastante zoom aquí para crear las cosas con mucha precisión. ¿Vale? Solamente aquí y luego ir desvaneciendo esa sombra así. Y luego imaginé pues que esto está flotando. De hecho, si pinto la siguiente sombra aquí lo veréis más fácil, se aprecia mejor. Hay que tener una visión un poco, pues, no sé si llamarla abstracta, porque hay que imaginar un poco cómo funcionaría esto. En este caso la opacidad del flujo es demasiado alta, la voy a bajar la opacidad al 20 y el flujo a 10. Podéis bajar el flujo y opacidad solamente con las teclas. Fijaros que ni siquiera he tocado esto. Si tienes el pincel seleccionado y pulsas la tecla 5, por ejemplo, fíjate que la opacidad cambia al 5, al 50. Si pulso Shift o mayúsculas, no sé cómo se llama la tecla esa, bueno, Shift creo que se llama, Shift y 6, por ejemplo, me cambia el flujo. Por lo tanto, puedo poner opacidad y flujo al 20 y 10. 20 y 10. Fijaros que rápido y no hace falta ir aquí todo el rato porque es mucho más costoso en cuanto a tiempo. Y ahora tengo el pincel aún más sensible y bajaría la opacidad del todo aquí. Y crearía esta sombra recta aquí. Más fuerte cuanto más cerca esté del suelo y más difuminada cuanto más se aleje. ¿Vale? Y esta es la sombra que he creado así rápidamente. Luego, una vez creadas las sombras estas, como digo, que yo llamo de contacto, hay que hacer más sombras alrededor. Las sombras yo las hago cuanto más cerca del objeto, más fuertes, con este pincel suave, ¿vale? Dureza 0. Recordad, este panel se abre con el clic derecho siempre. Hacemos unas cuantas pasadas con esta opacidad 20 y flujo 20 también, está bien. Doy unas cuantas pasadas aquí para hacer una sombra más fuerte y luego a medida que me voy alejando cada vez menos. Aquí pulso más fuerte con el pincel. Si vosotros tenéis un ratón, bajad más. Tenéis que trabajar más o menos a la mitad de los ajustes con los que trabajo yo aquí cuando utilizo la pluma. Y fijaros, hago la sombra más fuerte allí y aquí detrás de la chica se supone que también hay algo de sombra. Aquí esto tiene que estar casi totalmente oscuro. Y siempre utilizo ajustes muy bajos aquí en el pincel, opacidad y flujo muy bajos, porque de esa forma puedo ir construyendo el efecto poco a poco. Y por supuesto esta sombra la estoy dibujando debajo, ¿vale? Tanto debajo de la chica como debajo del dragón. Así si me paso por ahí no pasa nada, no se va a ver. ¿Vale? Y se trata de crear esta sombra suave aquí alrededor, en esta parte pues también, algo así. ¿Vale? Y esta de aquí en este...
Tendréis que adquirir algo de experiencia, no os preocupéis si no os sale a la primera. Yo llevo bastantes años trabajando y ya me salen un poco mejor, ¿vale? Fijaros la sombra que he creado antes y después. Fijaros que le da profundidad. Sin la sombra parece que esté aquí flotando todo en el aire y con la sombra lo colocamos todo en el suelo. Hay otros tipos de sombra. Vamos a volver a esta imagen que utilizamos en el vídeo anterior para enseñaros que aquí he utilizado la propia foto para crear la sombra. Y esto es muy útil en fotografía de estudio, por ejemplo, donde tenemos un fondo de color uniforme y tenemos la sombra. Fijaros, esta es la foto original y lo que quería recuperar son estas pequeñas sombras de aquí. Esto y esto de aquí. Las podría hacer a mano, sería muy fácil. Pero quise conservar las que ya tiene la foto. Y en fotografía de estudio es muy útil porque con los flashes las sombras se quedan por aquí en el suelo y podríais aprovecharlas y ahorrar algo de tiempo además de que son más realistas. Lo que hacemos básicamente es hacer una copia de esa foto y la ponemos en blanco y negro. Fijaros esta. ¿Vale? Voy a ponerla en modo normal. La ponemos en blanco y negro. Bueno, voy a hacerlo otra vez. Lo que haría sería crear la copia, borrar su máscara de capa porque quiero la foto entera, así. Y no me interesa casi nada de la foto excepto la parte de abajo. Así que incluso podría borrar la parte de arriba, pero bueno, no lo voy a hacer. Y la convertiríamos en blanco y negro. Podríamos utilizar un atajo del teclado que es Shift Control U, eso es el control para desaturar la foto, es decir, quitarle todos los colores, pero no funciona como objeto inteligente para objetos inteligentes, así que lo había renderizado. O podemos ir aquí a Imagen, Ajustes, seleccionar Desaturar, aquí veis el atajo del teclado, o simplemente pues utilizar una capa, blanco y negro, a ver dónde está, blanco y negro. Este ajuste es diferente al utilizar tono de saturación y quitar la saturación, porque aquí podemos cambiar el brillo de cada color. Podemos crear un blanco y negro un poco más contrastado y cambiar el brillo de cada color por separado, ¿vale? Y podríamos hacer así, seleccionaríamos las dos capas, clic con el botón derecho y combinar capas, ¿vale? Y así la convertiríamos en blanco y negro. Es importante que esté exactamente una encima de la otra, así que podríais seleccionar las dos, clic con el botón derecho y enlazarlas. Así, si muevo al chico, se moverán las dos capas a la vez. Vale, el siguiente paso sería quitar todo lo demás excepto las sombras. Las fotos de estudio van muy bien porque al tener fondo uniforme, todo esto de aquí no se nos vería. Y utilizaríamos el modo multiplicar, ¿vale? Lo pondríamos en multiplicar y como las sombras son negras, solamente me quedarían las sombras y un color uniforme que sería muy fácil de quitar utilizando niveles. Pulsaríamos control o comando L. Y con los niveles, como estamos en modo multiplicar, cuanto más luminosos sean los tonos, más transparentes se volverán. En mi caso quiero subir un poquito las altas luces, los medios tonos no los quiero tocar mucho. Solo las altas luces. Ahí, bueno, darle un poco más de luz a toda la foto. Os voy a enseñar, ¿veis cómo es? Y antes de los niveles era así, ¿vale? Por lo tanto la hemos vuelto un poco más luminosa de esto a esto. Ahora lo que vamos a tener que hacer es, bueno, ocultar y aquí. Lo que vamos a tener que hacer ahora es quitar todo esto excepto la sombra del suelo. Por lo tanto podríamos crear una máscara de capa y la podríamos crear ya invertida. Un truco para crearla invertida es pulsar la tecla Alt y hacer clic sobre el icono de la máscara de capa y de esa forma la creamos directamente invertida. Y ahora volvemos a mostrar solamente la parte de aquí abajo, debajo de los pies. Seleccionamos el pincel con la tecla B, ponemos la opacidad del flujo al 100%, pulsando la tecla 0 y Shift 0 para no hacerlo manualmente, ¿vale? Si pulso, fijaros aquí donde pone opacidad, si pulso 0 se me pone al 100% y si pulso Shift 0 se me pone el flujo al 100%. Y como quiero revelar, pintaré con blanco con la máscara de capa seleccionada y fíjate, ¿vale? No se ve del todo bien, lo haré así y luego algo así. Y ahora es cuando volveré aquí a seleccionar la capa otra vez, control L otra vez y ahora trabajaré en los medios tonos. De esta forma puedo verlo un poquito mejor, ¿vale?
O incluso podríais dejar la máscara en blanco, es decir, toda en negro, otra vez, vamos a hacerlo. Y pintar una zona mayor, pero con una opacidad más baja en el pincel, 5 y 0, algo así. Y mezclar la foto de este modo y seguimos manteniendo esas sombras, fíjate, ¿vale? Es poca cosa, pero es suficiente, ¿vale? Fíjate. Y así es como puedes crear este tipo de sombras. Vamos a ver otra práctica utilizando la misma técnica. Aquí en la carpeta de recursos, capítulo 5. Fijaros esta foto. Abrimos con Photoshop CC 2018. Esta foto, muy típico de fotos de estudio, con fondos grises. Aquí si quisiera ponerle un fondo lo tendría bastante fácil. No hace falta ni siquiera extraer la foto. Podemos, por ejemplo, abrir esta foto. Por supuesto, cuanto más oscura sea la foto del fondo que vas a colocar, la foto nueva, cuanto más parecida o más cercana al fondo original de la foto sea, mejor. Esta la podría poner encima. Vamos a hacerlo un poquito más grande. Y para preservar el sombreado de la foto de estudio, eso de aquí, se podría pintar a mano esto de aquí, pero es más complicado y no hace falta. Simplemente ponemos la foto encima y podemos poner el modo superponer y ya está. Y ahora desactivo temporalmente la capa 1 y utilizamos la herramienta de selección rápida para crear una selección rápida de la chica. Así, lo estoy haciendo muy rápido, ¿vale? Pero es para que veáis cómo se hace. Hacemos una selección rápida. Esto de aquí lo quitamos con la tecla Alt. Bueno, he quitado demasiado. Algo así. Y esta selección la utilizo porque aquí en la capa 1, fijaros, el fondo también se me ve por encima del cuerpo. Y no quiero eso. Así que utilizo esta selección para crear una máscara de capa invertida. ¿Vale? Y de esa forma me desaparece esta textura por encima de la chica. ¿Vale? Y ahora seleccionaríamos la máscara de capa y aquí esta parte gris, queremos que la textura se vea sobre esta parte gris, así que pintamos con blanco para que se vea por encima del pelo también. Hay que tener en cuenta los bordes, pero tampoco hay que ser súper preciso con esto, porque aquí, fijaros, por ejemplo, aquí los bordes del pecho, no sé qué zona es esta, casi del estómago, pues aquí hay que tener un poquito más de cuidado, pero fijaros, incluso se mantiene el pelo. No es 100% realista, porque aquí se ve que se está mezclando y aquí con un pincel, por ejemplo, con negro, una opacidad más baja, podría recuperar algo del pelo. Así, pintar por encima y recuperar algo de ese pelo. Aquí detrás lo mismo, pintaré con blanco para que esa textura se muestre y tape ese fondo gris. Y fíjate que el pelo me queda allí. No hace falta hacer máscaras complejas. Para este tipo de fotos de estudio esta técnica es muy buena y es muy rápida. Lo vamos a ver en una manipulación que vamos a hacer de un vikingo, en la que vamos a añadir efectos además. Pero ahora es para que veáis una técnica para mantener sombreados en fotos de estudio, que suelen ser en este tipo suelen estar hechas con fondos uniformes y lo hacen expresamente para poderse retocar. Bueno, no expresamente, pero en la mayoría de los casos quizás sí. No siempre lo hacen para eso, pero en muchos casos se hacen con fondos de color uniforme porque sean fáciles de retocar y fáciles de seleccionar. Ahí, fijaros, mantenemos esas sombras originales ahí en el suelo, incluso en la pared allí, ¿vale? Esa sombra se mantiene allí, fíjate, ¿vale? Esto hecho así rápido, en unos 2 o 3 minutos, ya veis cómo ha quedado. Esto hay que pintarlo con negro. Si en lugar de hacer esto te pusieras a hacer la selección del pelo y de todo eso, quizás tardarías 3/4 de hora. Y esto, con esta técnica, en 10 minutos podrías tener un resultado muy muy bueno sin que se vea ningún borde raro y sin tener que mascarar el pelo.